Acá comenzamos con la segunda parte del curso. Ahora vamos a ver lo que es un poco más HTML, CSS y JavaScript, por lo menos algo básico para tener nociones de qué es cada cosa, cómo funciona, y ya en posteriores sesiones podremos profundizar en cada tema conforme se vea la necesidad y vayamos avanzando, ¿no? En primer lugar, ya deberíamos tener conocimiento de lo que es Git a nivel base para poder trabajar con el repositorio y avanzar esto de manera más sencilla, ¿no? Así que voy a crear primero un nuevo repositorio que se va a llamar taller CSS HTML CSS JS, ¿ok? Y le voy a dar un readme file, create repository. Listo. Ahora lo voy a clonar desde la terminal. Si estamos en Windows, lo que se tiene que hacer es descargar un programa que se llama Git Bash. Lo podemos ver desde acá. Y acá, de aquí, de git-scm.com. Y lo descargas para tu plataforma. Eso te va a abrir, digamos, una nueva terminal llamada Git Bash, donde ya va a estar preinstalado todo lo que necesitas, ¿no? Los comandos de Git, e incluso tiene como la misma sintaxis de un terminal de Linux o algo así. Entonces, si no se tiene, hay que descargarlo aquí. Si ya lo tienes, pues bien. Entonces vamos a hacer un git clone espacio lo que hemos copiado desde aquí. Ese es el primer comando que vamos a correr. Listo. Ahora vamos a movernos a la carpeta que acabamos de crear, que se llama taller html css js. Listo. Tiene ya el readme file, como veremos. Ahora voy a dar un code espacio punto, enter. Y eso debería abrirme mi Visual Studio Code, que es el programa, el IDE, que vamos a estar utilizando para escribir código. Digamos que es el más usado hoy en día, por lo menos empresarialmente, para diversos lenguajes. Entonces, a ver, hay una duda por ahí. Sí, CD significa Change Directory, ¿no? Entonces, si tenemos un Linux subsystem o el Git Bash o demás, es lo que se usa para poder, digamos, moverte entre carpetas, ¿no? Ya. Si esa duda está resuelta, continuamos. Abrimos aquí el Visual Studio y vamos a crear tres archivos. Index.html. Se llama index porque automáticamente normalmente los servidores web o los navegadores agarran este archivo llamado index. Siempre van a buscar primero por un archivo llamado index, y eso es lo que se va a abrir en primera instancia. Si no se llama index, no se va a abrir en primera instancia, sino que tendríamos que escribir la ruta, digamos, más específicamente del nombre del archivo, ¿no? Así que index es un nombre genérico. Ahora, acá voy a poner HTML 2.5 y voy a dar Enter. Esto lo que hace es ejecutar un emmet abbreviation, que lo que hace es autocompletarme el código base para crear un archivo HTML y no tener que estar escribiéndolo desde cero. Ahora vamos a explicar línea por línea más o menos qué es lo que hace, ¿no? Para tener un conocimiento base general. Pero la verdad es que esto en el día a día no es que se escriba a mano casi nunca. Normalmente se utiliza el IDE, como acabamos de ver, para poder autocompletarlo. Entonces voy a poner save. He puesto Command S en Mac, en Windows es Control S. Voy a crear otro archivo por aquí. Voy a crear styles.css. Este sí que puede tener cualquier nombre. No es necesario que, como el index, que se debe llamar index. Este de acá sí se puede llamar styles, estilos, como uno desee, ¿no? Pero por estándar, convención o costumbre mía, yo le llamo styles.css. Y luego vamos a crear otro archivo script.js. Y igual que los estilos, ¿no? Igual que el CSS puede tener cualquier nombre. Yo lo estoy llamando script nuevamente por un tema de convención, costumbre y darle un nivel de algo genérico. Entonces, hablemos un poco primero sobre cada uno de estos lenguajes, ¿no? HTML, CSS y JavaScript. Para comenzar, lo primero que hay que saber y tener claro es de que los navegadores solo pueden, digamos, interpretar estos lenguajes.
Sí que existen muchos otros lenguajes que se pueden utilizar para desarrollo web y demás, pero si hablamos de frontend específicamente, los navegadores como Chrome, Safari, Opera, Edge, etcétera, solo leen e interpretan estos tres lenguajes, no interpretan ninguna otra cosa más. Y estos son HTML, CSS y JavaScript. Es la trilogía de lenguajes, digamos. Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? HTML podríamos decir que es como toda la estructura de la información e imágenes que van a ir en el sitio web, ¿no? Entonces todo lo que es contenido, estructuras, textos, imágenes, lo vamos a escribir acá en el HTML. Podríamos decir que es como el esqueleto de la información que va a ir en nuestro sitio web de manera estructurada, ¿okay? El CSS es un lenguaje un poco diferente, en el cual en vez de ser un esqueleto donde vamos a poner información que va a ir en el sitio web, no, aquí no va eso, sino acá simplemente lo que vamos a decir es, ok, yo ya tengo un HTML, entonces voy a, digamos, darle color, voy a darle tamaño, voy a darle, digamos, las características que necesito para que se pinte estéticamente como yo deseo. Así que podríamos decir nuevamente, HTML es como el esqueleto de la información, CSS es cómo pinto y cómo muestro esa información en la web, ¿no? Y ya para finalizar, el JavaScript viene a ser ya, esto sí, un lenguaje de programación tal cual, porque a los otros dos se les considera lenguajes de maquetado, no tanto lenguajes de programación, porque no hay mucha lógica, solo es estructura, solo es memorizar, digamos, ciertas líneas, pero no hay algo que te haga así como realmente tener que preparar una lógica, ¿no? A diferencia de JavaScript. JavaScript lo que hace es brindarle funcionalidad al sitio, hacer de que, digamos, todo lo que se pueda crear lógica y todo lo que se pueda programar para que cuando un usuario interactúe con la web, digamos, cuando haga un clic, cuando haga un scroll, cuando haga un resize del sitio, etcétera, etcétera, todo esto se programa aquí mismo con lógica de JavaScript. Hasta ahí no sé si estamos claros. Ya, perfecto. Entonces, vayamos acá a explicar, digamos, la estructura base del HTML. El HTML tiene una sintaxis bien particular. Le voy a escribir desde acá abajo, así que ignoremos todo lo que está por encima por un momento. La sintaxis del HTML es bien sencilla. Funciona por lo que se le llaman etiquetas o tags en inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa un tag? Se escriben dos brackets de esta manera. Uno va a ser el opening tag, ¿no? Digamos, la etiqueta de apertura, y otro va a ser el closing tag, que va a ser la etiqueta de cierre. Esto le va a decir al navegador como que, ok, cuando yo lea que se abre un bracket, sé que se está abriendo una etiqueta, y cuando vea que se está cerrando un bracket de esta manera, con el slash dentro de los brackets, significa que estoy ya cerrando esa etiqueta, por lo cual va a tomar desde el inicio hasta el fin para considerar que esto va a ser un elemento en la página web, ¿no? Entonces podríamos verlo así también. Ahora, existen tags ya predefinidos, que eso sí tenemos que investigarlo y poco a poco ir memorizándolo y, digamos, asimilándolo, ¿no? Pero voy ahorita a trabajar a modo de ejemplo, ¿no? Con uno de los más básicos, que es el div. Ahí está, div. El div viene a ser una división, viene a ser, como le llamamos nosotros convencionalmente, una caja, ¿no? Ya después veremos por qué se asemeja a lo que es una caja. Pero al yo hacer esto, nuevamente estoy abriendo una cajita en la página web, un tag, y estoy cerrándolo. Entonces todo lo que yo escribo acá dentro va a pertenecer a lo que es el div, ¿no? A la caja que yo estoy creando. Por ejemplo, acá puedo poner hola, ¿no? Entonces, ahora que conocemos esta estructura, podemos saber de que adicionalmente, si yo en el opening tag, ¿no? en la etiqueta de apertura, yo le pongo un espacio después del nombre de la etiqueta de apertura, en este caso div, si yo le pongo un espacio, acá yo puedo escribir configuraciones adicionales para toda esta caja que yo estoy creando, para todo este elemento. Ahora, dependiendo de la etiqueta que nosotros estemos utilizando, estas configuraciones adicionales pueden variar, y tenemos que aprendernos también cuáles son estas configuraciones adicionales que puede tener cada una de las etiquetas, porque todos tienen diferentes. Sin embargo, hay algunas que comparten prácticamente todas las etiquetas, y vamos ahorita a ver una de las más genéricas, que es el ID.
¿no? Entonces, si yo le estoy poniendo después del opening tag un espacio y le pongo ID, significa, a esto se le llama atributo, ¿ya? Entonces ya hay que familiarizarnos con ese lenguaje. Ya sabemos que es etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Esto viene a ser el contenido del elemento o del contenido de la etiqueta, y esto viene a ser un atributo. Entonces la sintaxis del atributo es bien sencilla. Le pones el nombre del atributo, le pones igual y en comillas, si es que es un string, lo que recibe, el valor que se le va a asignar a este atributo, ¿no? En este caso, por ejemplo, le vamos a asignar box1, por ejemplo, ¿no? Entonces, también puede tener múltiples atributos, no solo puede tener uno, puede tener cuantos tú necesites o quieras, ¿no? Siempre y cuando estés dentro de los atributos que pueda recibir naturalmente esta etiqueta de HTML. Entonces yo acá puedo poner espacio y escribir otro atributo. Voy a poner class, por ejemplo. Y en class le voy a poner también, en este caso, box1 también. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un ID y un class? Y además, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen prácticamente, como intuitivamente creo que podemos deducir, es de que el ID le da un nombre, un identificador a esta etiqueta. En este caso le estamos poniendo box1, ¿no? La clase hace exactamente lo mismo, pero la diferencia entre el ID y el class es de que el ID solo puede haber uno. Si yo posteriormente, digamos, quiero tener no solo una, sino 3 cajas, yo no puedo tener otra caja con el mismo nombre de ID que una caja previa, ¿no? Porque te va a mostrar un warning o un error en la consola del navegador. Te va a decir, oye, los IDs son únicos, no puedes repetir el nombre de un ID. Entonces acá sí podríamos cambiar box2 y box3, por ejemplo, ¿no? Y acá en la clase sí que podemos repetirlos el mismo nombre. A todas le podemos poner box y listo, no hay ningún tipo de problema. Entonces les voy a poner un ejemplo práctico. Sí que no es absoluto lo que voy a decir, porque esto puede variar mucho, pero para empezar podríamos decir de que los IDs se utilizan más como para darles un nombre único a cada uno de los elementos, para posteriormente poder ser utilizados con JavaScript, por ejemplo, ¿no? Y así sabemos de que solo le voy a dar, por ejemplo, una funcionalidad a esta caja y no a esta, ¿me entiendes? En cambio, las clases, si queremos que todas las cajas tengan una sola funcionalidad, podríamos llamarlas por su clase. Llamamos la clase box y vamos a utilizar las 3 para eso, ¿no? Entonces, por ahora tampoco no es necesario que, digamos, se entienda al 100% esto de la conexión entre HTML y JavaScript. Eso ya lo veremos posteriormente en esta sesión. Pero sí es importante que sepan de que los IDs son únicos y las clases pueden ser compartidas, como no pueden ser compartidas. También podría ponerle algo diferente, ¿no? Box1, box2, box3. Pero dejémoslo así por ahora. Entonces acá voy a poner hola 1, hola 2 y hola 3. Y voy a copiar todo esto que he hecho y lo voy a meter dentro de la etiqueta body. Y acá es donde vamos a entender un poco más de los conceptos ya de HTML. Así que vamos a explicar brevemente nomás cada una de estas líneas que se autogeneran para tener un conocimiento, aunque sea base, ¿no? Esta etiqueta es una etiqueta especial, ¿ya? No es normal o no es usual, digamos, de que haya una etiqueta que tenga un símbolo de admiración. Sin embargo, por convención, para esta etiqueta se pone siempre en la primera línea de un documento HTML, para que los navegadores y los robots de internet, de Google y demás puedan interpretar que este archivo es un archivo HTML justamente, ¿no? Luego acá en el HTML, en la etiqueta HTML le puedes pasar el atributo lang, que le da el language, ¿no? El lenguaje, el idioma en el cual va a estar escrita esta página web. Esto puede variar, lo puedes poner español, italiano, lo que tú quieras, ¿no? Si deseas buscar, digamos, cuáles son los códigos de cada lenguaje, se pueden buscar, por ejemplo, acá en la W3, ¿no? Lang, por ejemplo. Ahí está. HTML Global Lang Attribute, ¿no? Y entonces acá tú puedes ver los atributos que hay con los language codes. Ya esto lo dejo para que lo investiguen, digamos. Pero acá hay ejemplos, ¿no? N for English, ES for Spanish, FR for French, and so on, ¿no? Ya después, si ustedes desean, digamos, ver un poco más en otro lenguaje,
se puede investigar ahí en la documentación y ponen el código adecuado, ¿no? Igual yo creo que con saber que N es para inglés y S es para español ya cubrimos bastante. Sigamos. Luego tenemos el head. El head es una etiqueta que solo sirve para dentro poner, digamos, otras etiquetas meta o title o script, o podríamos poner también link. Poco a poco ya vamos a ir viendo esas etiquetas, pero son etiquetas de configuración también, ¿no? Que le van a decir ciertas características que va a tener nuestra website o nuestro HTML al navegador. Por ejemplo, acá esta línea meta le estamos diciendo de que el charset es UTF-8. Si yo no pusiese esto, por ejemplo, no me aceptaría de ahí el website si es que yo pongo algún tipo de tilde o acento, como le llamemos. O si yo quiero poner así, por ejemplo, así, con este símbolo, este carácter no lo va a detectar si es que yo no configurase el meta con charset UTF-8 dentro del head, ¿no? Entonces, básicamente para eso sirve. Es el encoding que tiene todo el texto que yo voy a escribir dentro del HTML. Luego, este de acá se utiliza para que sea compatible, digamos, con XUA. Y para que sea compatible con otros, digamos, navegadores antiguos y demás. En este caso, por ejemplo, para Internet Explorer, ¿no? Ahora, este de acá también es muy importante. He tenido algunos alumnos que alguna vez han olvidado poner esta línea. ¿Y para qué sirve? Lo que sucede es de que esta línea crea un viewport y hace de que tenga un initial scale de 1.0. ¿Qué significa esto? Eso significa que esta línea lo que está haciendo es permitirnos que nuestra web sea responsive. ¿A qué me refiero con el concepto de responsive? Es de que nuestra web pueda ser, digamos, moldeable para que se vea de manera estética tanto en mobiles, en dispositivos mobile como iPhones, Androids, etcétera, como en tablets y como en computadoras ya más grandes, ¿no? Entonces, esto hace que para todo tipo de pantalla no haya ningún problema. Digamos que lo ajusta para que tenga una escala inicial de 1.0 y eventualmente ya va escalando conforme, digamos, crezca el ancho de la pantalla de los dispositivos donde accedamos a la web. Luego tenemos el title, que también es importante. Vamos a abrir, por ejemplo, esto de acá en el Finder y lo vamos a abrir con Google Chrome. Entonces, acá tenemos, miren, el contenido que hemos creado, ¿no? Que es hola 1, hola 2 y hola 3. Ahorita se ve feo porque netamente hemos hecho HTML. Ya cuando le metamos CSS sí podemos pintarlo, hacer que se vea más bonito, ¿no? Pero por el momento se ve así. Y miren, acá en el documento ven que dice document, tal cual. Este es el título, este viene a ser el title. Entonces si yo lo cambio a sesión 1 HTML CSS JS y lo guardo, recargo aquí y listo. Ven cómo cambia el título. Entonces así es como reconocen qué hace exactamente esta configuración del title. Ahora, acá falta una configuración adicional que es muy importante y es crear la etiqueta link. Yo puedo poner link, enter, y automáticamente me va a crear una etiqueta link con el atributo rel y el valor stylesheet. Stylesheet viene a ser lo que es el CSS. Es una cascada de estilos, ¿no? Entonces, acá en el atributo href, que significa, digamos, vínculo de referencia, podemos poner la ruta escrita de dónde se encuentra nuestro archivo CSS para nosotros poder vincular, digamos, hacer el link entre HTML y CSS. Si nosotros no hacemos esta línea, el CSS no va a funcionar por obra de magia. Tenemos que hacer que el HTML llame al archivo CSS para poder ser utilizado o consumido, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo que ver acá. A ver, veámoslo mejor en el Finder para que se den una idea. Esta es nuestra carpeta que se llama taller HTML CSS JS, ¿no? Entonces, yo me encuentro en el index. Entonces, del index, digamos que todos estos archivos se encuentran en la misma ruta. Son como archivos hermanos, por así decirlo. Se encuentran en el mismo nivel, ¿no? Entonces acá yo tranquilamente simplemente podría decir, como estamos al mismo nivel, le puedo dar así styles.css, es más, hasta me lo autocompleta, ¿no? Pero puedo darle style.css. Ahora, si yo lo quisiese ordenar o estuviese en otra ruta, yo podría también acá, por ejemplo, crear una nueva carpeta que se llame styles
y meter el archivo styles dentro de esta carpeta. Ven como ya acá en el navegador me cambia, digamos, la estructura, ¿no? Entonces yo ya veo que ya el style se encuentra dentro de una carpeta styles. Entonces esto ya no me serviría, me va a salir un error. Es más, si yo voy acá, lo guardo y me voy al navegador, todo lo ven bien. Pero si yo doy clic derecho a inspeccionar, si nos vamos a la consola, me va a decir, mira, el styles.css que estoy buscando failed to load resource, file not found, ¿no? Básicamente me dice de que no encuentra el archivo porque no es la ruta correcta. Así que si ustedes revisan, no les funciona su CSS, den clic derecho a la web, inspeccionar, se van a la consola y si les sale este error, ya saben cómo solucionarlo, ¿no? Es porque esta ruta estaría errónea. Entonces, ahora que ha cambiado la ruta, ¿cuál creen que sería la forma de llamarlo ahí, Jorge? Claro, exactamente, correcto, ahí Jorge, muy bien. Lo que has dicho es perfecto, ¿no? Esto acá consideren que mantiene la misma sintaxis que como si yo estuviese buscando en una carpeta de Windows, ¿no? Entonces sí, se divide por slash. El slash lo que significa es que esto de acá, lo que está después del slash, está dentro de un folder o un directorio que está acá a la izquierda, ¿no? Entonces esto de acá se traduce a, vea la carpeta styles y el slash le dice, dentro de la carpeta styles, búscame el archivo styles.css. Entonces, habiendo puesto el código que acá el amigo Jorge ha sugerido, le doy guardar, nos vamos a Google Chrome y ahora que lo recargo se dan cuenta que ya no hay error. ¿Cómo podemos recontraverificar de que esto ya se ha dado correctamente? Nos vamos aquí a lo que es fuentes o sources en inglés. Y acá podemos ver de que está ya chapando, está jalando una carpeta styles con un archivo CSS. Si sale esto así, significa que ya todo está correcto. En esta parte del navegador van a poder ver, digamos, todos los archivos o recursos que está llamando nuestro HTML para poder ser consumido y utilizado, ¿no? Entonces, eventualmente acá también debería salir el JavaScript. Ahora, creo que ya vimos hasta acá lo que es el head, ¿no? Todo esto tiene que ir dentro del head. ¿A qué me refiero con dentro? Acá ya hablamos de lo que se le llama jerarquía, ¿no? La jerarquía viene a ser de que el lenguaje HTML tiene, digamos, una ramificación y una estructura, ¿no? Entonces no es plano, no es como que yo escriba y todo esté a un mismo nivel, sino que si yo meto, digamos, una etiqueta dentro de una etiqueta, con eso me refiero a que esta etiqueta, por ejemplo, se encuentre entre el opening tag y entre el closing tag, ¿no? De otra etiqueta, podríamos decir de que, por ejemplo, esta etiqueta de aquí viene a ser una etiqueta o un elemento hijo de esta etiqueta de aquí. Y también podríamos decir de que head es una etiqueta padre de esta de aquí, ¿no? Entonces, también es muy importante que a la hora de escribir el código HTML, así como ya verán que en los demás lenguajes también se aplica esto, que es la indentación, ¿no? El indentation dice de que cuando nosotros metemos un elemento dentro de otro, no lo podemos escribir así como lo ven ahorita, que todo está, digamos, a un mismo nivel escrito, sino que todo tiene que estar separado por un tab de separación. Hay una tecla tab arriba a la izquierda del teclado, ¿no? Al costado de la Q normalmente, de que esto lo que hace es darle un nivel de separación. Esto sirve para legibilidad, ¿no? Porque para mí es mucho más sencillo como programador leer esto así, porque yo veo que tiene un nivel. Incluso acá miren, el mismo IDE, el Visual Studio, nos permite dar una flecha. Entonces yo veo que acá tengo una etiqueta head, la abro y ya puedo ver todos los hijos que estén dentro de head. Eso ayuda bastante a la lectura. En cambio, si yo lo escribiera de esta forma, así, es un poco más ilegible para un programador, ¿no? Como todo lo veo a la misma altura. Porque esto de acá ahorita tiene, digamos, un solo nivel, que es padre e hijo. Pero imagínense que luego dentro de esta etiqueta yo meta más elementos y demás. Entonces ahí sí que se va complicando un poco más la lectura y siempre se recomienda intentar el código correctamente. Así que lo más recomendable es, por más de que al inicio sea un poco complicado, darle mucho énfasis en la limpieza y escritura del código para que cuando uno trabaje con otras personas, las otras personas no tengan problemas de legibilidad ni demás, ¿ya? Entonces ahora luego tenemos la etiqueta body.
¿no? Ya hablamos del head y de sus configuraciones básicas. Ahora pasemos al body. La etiqueta body representa todo lo que realmente va a ser visible en la página web, a diferencia del head, ¿no? El head sí que son más como cosas de configuración, ¿no? Digamos que no es tan perceptible en la misma página, en el espacio de la página, ¿no? En cambio, en el body sí. El body vendría a representar todo lo que va a ir en este recuadro blanco, en todo lo que se va a ver en la página web, ¿no? En el file. Entonces, acá es por eso que yo he puesto y copié dentro de la etiqueta body, e incluso intentando con un tab, no lo escribí así, sino así, ¿no? Que es por eso que yo lo puse dentro del body, para que se pueda ver, digamos, dentro del archivo. Ahora, voy a comentar un poco estas líneas. Para comentar, esta es la sintaxis en HTML. Se pone signo de admiración en el opening tag y un guión. Y en vez de hacer un closing tag, lo que se hace es al final del comentario se pone guión y cierras el bracket. Entonces, esta es la forma en la cual se comenta en HTML. ¿A qué me refiero con comentar? Comentar significa, digamos, no deshacerme del código que tengo ahí, pero sí hacer de que para el navegador sea un código ignorable, ¿no? Entonces, si yo comento esto, le doy guardar, el navegador no lo va a interpretar. Sabe que el código existe, sí, pero no lo va a tomar en cuenta para renderizar ni mostrar nada. Literalmente lo va a ignorar. Entonces, por ahora lo voy a comentar para explicar, digamos, un poco más de la estructura base del HTML. Para eso podemos ver aquí, ¿no? HTML5 structure, por ejemplo. Vamos a ver alguna imagen para acompañar esto de una infografía sencilla. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos algunos de los de las estructuras base más utilizadas, ¿no? Todo esto va dentro del body siempre, ¿no? Entonces vamos a copiarnos un poquito de lo que nos diga esa imagen y vamos a crearlo aquí desde cero. Entonces, dentro del body yo voy a crear una etiqueta header. Le voy a dar header y enter. Esto me va a autocompletar, ¿no? El IDE, y me va a generar un elemento de HTML, header, con su opening tag y su closing tag. Luego voy a crear un elemento navigation, que así como verán acá en el código, se crea con un nav. Entonces le doy nav, listo. Luego voy a dar enter y voy a escribir lo que es el aside. Por ahora lo voy a ignorar, ya después lo voy a explicar mejor. Voy a crear un section, por ejemplo, ¿ya? Y article también lo voy a ignorar por ahora, y vamos a crear un footer. Entonces, esto no se confundan con esto lo voy a dejar por abajo, ¿sí? Pero básicamente acá ya tenemos dentro del body una estructura súper básica de HTML, ¿no? El header viene a ser tal cual representa acá en el espacio de arriba, ¿no? Es como la cabecera del sitio web. Todo lo que va a ir arriba, normalmente en el header se pone, puede ser el menú de navegación o el logo de la página web o cualquier tipo de cabecera que lo que va a hacer es estar presente normalmente en todas las páginas de nuestro sitio. Porque claro, lo normal es que una página web no solo tenga una sola página, sino que tenga varias. De hecho, también hay páginas que son de una sola página que se le llaman landing pages, pero lo normal es de que hayan más, ¿no? Entonces, el header siempre debería estar presente en todas las páginas de nuestro sitio web. Es un código que se repite, digamos, a lo largo de todas las páginas que haya, subsecciones y demás. Luego tenemos el nav. El nav viene a ser nuestro menú de navegación, ¿no? Que sería donde van a estar los enlaces para redirigirnos a digamos, a otras páginas de nuestro website. Luego tenemos el section, que viene a ser como ya netamente una etiqueta que nos permite abrir una sección de nuestro sitio web, ¿no? Entonces, si primero vamos a tener, por ejemplo, un texto de bienvenida, ya eso sería un section. Luego quiero tener otro section que sea, no sé, pues quizás, por poner un ejemplo, los testimonios para nuestros productos. Luego otro section que sea quiénes somos, otro section que sea un carrusel de imágenes, etcétera. Esto lo podemos repetir cuantas veces necesitemos, ¿no? Entonces eso sirve para dividir secciones de nuestro sitio. Y el footer es bien parecido al header, también es básicamente lo mismo, pero en vez de estar en la cabecera se encuentra en el pie de la página. Entonces viene a ser como el pie de página, que también se suele repetir en todas las partes de nuestro sitio, ¿no? Entonces, hasta ahí, esto sí tenemos que memorizarlo, porque son tags, digamos, críticos que se utilizan prácticamente en casi todos los sitios.
y ya poco a poco a lo largo de esta sesión vamos a ir armando una web sencilla, ¿no? Podríamos replicar incluso esta estructura de aquí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a comenzar a darle atributos a cada uno de estos headers, si es que antes no hay preguntas y todo está claro. Ya, perfecto. Entonces al header le vamos a comenzar a dar una clase. Ahora les voy a explicar por qué vamos a trabajar con clases y no con IDs. Entonces le vamos a dar class header, por ejemplo. Al nav le vamos a dar una clase nav. Al section le vamos a dar una clase section. Y al footer le vamos a dar una clase footer. Ahora, estos nombres pueden variar, no es obligatorio de que le pongan el nombre de la etiqueta. Pueden poner lo que ustedes quieran aquí. Sin embargo, yo lo estoy poniendo así para facilitar, digamos, la lectura de manera didáctica, académica, ¿no? Y vamos a ir rellenando un poco los contenidos. El contenido, recuerden que va dentro entre el opening tag y el closing tag, ¿no? Entonces el header primero va a tener acá, por ejemplo, taller 1. Ok. El nav por ahora lo dejaremos vacío. Esto lo vamos a dejar para el final porque digamos que es la parte más extensa. Y el primer section lo vamos a llenar de diferentes cosas. Entonces acá vamos a aprender algunas etiquetas adicionales de HTML. Por ejemplo, para lo que es títulos, normalmente no se escribe el texto como lo hemos estado haciendo previamente acá, en las cajas y en el header, sino que se utilizan diferentes etiquetas que su sintaxis es así. Es H1 para el título más importante de la página. Entonces, en verdad en este caso debería ser el header, ¿no? El H1, digamos, es el título que solo debería haber un H1 en toda la web. Y acá vamos a ponerle taller 1. Entonces, ahora, en un segundo nivel de importancia, puede haber un titular secundario, que en este caso sea section 1. Este va a ser mi título, ¿no? También hay H3, también hay H4 y así, ¿no? Así vamos estableciendo la jerarquía de importancia en los títulos. Nuevamente, el 1 viene a ser el más importante y conforme el número es más grande, decrece su importancia en la jerarquía. Luego tenemos otro tag que es el P, ¿sí? Literalmente la letra P, que significa paragraph, ¿no? Ahí podemos escribir cualquier tipo de párrafo, hola, esto es bla bla bla. Igual a modo de acelerar esto, porque ahorita no tengo un texto preparado, esto ya viene con algo llamado lorem, que es el lorem ipsum, algunos ya los conocen. Le puedo poner lorem 20, pongo tab y automáticamente me va a crear un texto en creo que latín antiguo o algo así, con 10 palabras, o lo que yo le pongo acá, ¿no? En este caso 20, ¿no? 20. Lorem 20, listo, un texto con 20 palabras. Entonces, ahí ya tenemos lo que es entonces manejo de títulos, manejo de párrafos, y le vamos a poner una imagen, ¿ok? Entonces, para la imagen lo que se hace es utilizar la etiqueta img. Entonces le pongo img enter, y el img enter tiene dos atributos, ¿no? Entonces acá yo le tendría que poner el src. Src significa source, es una abreviatura. Entonces le está pidiendo literal la ruta de la cual yo voy a sacar la imagen, ¿no? En este caso voy a copiarme esta ruta de Google de la estructura de HTML, creo. Le voy a dar clic derecho, copiar la dirección del vínculo y la voy a pegar acá en el source. Vamos a ver si la agarra. No la agarra porque tiene un formato de Google, pero a ver, busquemos cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un perro. Entonces voy a buscar este de acá, le doy abrir vínculo en la pestaña nueva, listo, y acá voy a copiar la dirección de la imagen y ahora sí que la voy a poner dentro del source. Aquí la pego, listo, este sí acaba en JPG, entonces este sí debería funcionar. Listo, ahí tengo una imagen de un perrito que he sacado de Google y la estoy anclando a mi página web. Entonces, genial, miren, ya tenemos el título 1, que si se dan cuenta naturalmente es más grande. No sé si se logra percibir, pero es más grande que el título 2, que este es el H1, este es el H2. Tenemos la imagen y tenemos el P, que viene a ser el párrafo, que es un poco más pequeño. Esos son estilos que ya los navegadores le dan como base, digamos, a los elementos HTML naturales, ¿no? Como ya existen como convención, como estándar, cada navegador le da sus propios estilos para mantener una coherencia gráfica.
y estética. Entonces ya, con esto ya terminamos nuestra sección 1 y ahora vamos a poner un footer que diga todos los derechos reservados, por ejemplo, ¿no? 2023. Y listo, ahí me va a aparecer nuestro footer. Por ahora no vemos ninguna diferencia estética, pero es importante que mantengamos esta coherencia de estructura HTML. Ya posteriormente vamos a explicar por qué. ¿Hasta ahí está claro? Perfecto. Entonces me faltó un atributo adicional de la etiqueta img, porque llenamos el source, pero no llenamos el alt. El alt lo que le dice es, digamos, a las páginas web cuál es el contenido que tiene nuestra imagen. Porque esto de acá es solo un enlace, pero esta imagen podría ser cualquier cosa, es un JPG, ¿no? Podría ser un perro como podría ser un gato. Entonces, ¿cómo es que, digamos, Google o los navegadores van a saber qué es mi imagen exactamente? Pues acá nosotros en el alt le decimos, alt viene de alternate, creo, alternative, sí, alternative. Entonces es como que el texto alternativo ante la imagen, ¿no? Entonces en este caso le voy a poner perro, ¿no? Para que, digamos, se pueda saber a la hora de que se interprete la web por HTML de que esta imagen corresponde a un perro. Entonces, visualmente no va a hacer ninguna diferencia, pero el navegador ya va a entender de qué va nuestro sitio. Y eso es lo importante. Nosotros tenemos que siempre nutrir al navegador con información para que quede lo más claro posible de qué va nuestro sitio y nuestros elementos, ¿no? Eso también ayuda bastante con las búsquedas de Google y diferentes navegadores. Si alguien ahora busca perro, quizás pueda salir una de nuestras imágenes en el buscador de Google o demás buscadores, ¿no? Bing, demás. Ahora, hasta acá ya tenemos un poco HTML. Ahora vamos un poco a lo que es ya CSS. Así que nos vamos acá a nuestra carpeta styles que creamos y a nuestro archivo CSS. Lo voy a poner así, lo voy a arrastrar acá al costado hasta que se pinte así a la mitad. Y lo voy a poder tener los dos, digamos, visibles a la vez. Esto va a facilitar un poco la lectura. Entonces, veamos, ¿cómo hacemos en CSS? CSS es un lenguaje un poco diferente, ¿no? Entonces tiene una sintaxis nueva en la cual nosotros vamos a ir pintando los elementos que tenemos en nuestro sitio web o haciendo cosas estéticas con ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintaxis del CSS? Primero está el selector. ¿Qué es el selector? Es la forma en la cual nosotros en CSS vamos a identificar nuestros elementos en el HTML. Entonces recuerden, en CSS vamos a tener que hacer búsquedas de nuestros elementos de HTML. Ahorita vamos a aprender cómo se hace. Para buscar elementos que tienen un atributo class con un valor, nosotros podemos acá escribir punto. Punto representa en un selector de CSS una clase de HTML. Entonces si yo pongo punto, lo que le estoy diciendo es búscame una clase de HTML que tenga el siguiente nombre. Y el nombre se escribe después del punto. Entonces acá, después del punto en este caso sería header, por ejemplo, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos el selector completo. Le damos un espacio. Y esto es lo que me está diciendo. Mira, si yo le paso el mouse, ¿qué dice arriba? Dice element. Búscame un elemento en mi HTML que tenga una clase header. Entonces genial, porque justamente me va a buscar lo que yo estoy esperando, que es esto de acá. Entonces luego se abren estos curly brackets, ¿no? Y se da un enter. Esto acá, así como en el HTML nosotros tenemos nuestro opening tag y nuestro closing tag, esto representaría lo mismo pero en CSS, ¿no? Este bracket de apertura y este bracket sería de cierre, ¿no? Entonces dentro de esto se le pone lo que se le llaman propiedades. Las propiedades vienen a ser simplemente líneas en las cuales nosotros vamos definiendo ciertas reglas estéticas respecto a esta búsqueda, ¿no? Entonces todo lo que yo voy a poner entre este bracket de apertura y este bracket de cierre va a afectar al elemento que tenga este selector, ¿no? En este caso, si le paso el mouse, podemos ver nuevamente a los elementos que tengan la clase header, que en este caso solo es uno. Así que podemos decir que todas las reglas que yo escribo acá adentro van a afectar netamente a este. Entonces vamos con alguna de las digamos cosas básicas de CSS, de las propiedades básicas. Para esto nosotros podemos poner, por ejemplo, background-color, 2 puntos,
y le pongo gray, por ejemplo. Entonces esto ya viene a ser una propiedad completa. La propiedad viene a ser esta, y después de los dos puntos y un espacio por convención, vendría su valor, y punto y coma siempre para finalizar la línea. Entonces esa sintaxis sí o sí se tiene que seguir. Nuevamente, selector, digamos, el que apertura el bloque, el que cierra el bloque, propiedad, dos puntos, valor y punto y coma. Se tiene que seguir esa sintaxis. Entonces, si yo le doy guardar, ahora yo recargo acá y miren, nuestro header se pintó con un background color gris. Y así como background color, existen cientos de propiedades que nosotros tenemos que comenzar a memorizarnos y aprender poco a poco, ¿no? Luego, digamos, si yo quiero buscar el H1 que está dentro del header, la forma de hacerlo es así. En otra regla aparte, yo pongo punto header espacio H1 y nuevamente abro los brackets de apertura y cierre. Esto significa, este espacio significa, búscame el elemento que tenga una clase header y dentro de él búscame todos sus hijos. Recuerden que hablamos de jerarquía. Como el H1 se encuentra dentro del header, se le considera el hijo. H1 es hijo de header y header es padre de H1. Entonces, nuevamente, acá, al darle un espacio, yo le digo, búscame todos los H1 que se encuentren dentro de la etiqueta header que tiene una clase header. Perdón, todos los elementos que tengan una clase header, ¿no? Entonces, si yo paso el mouse, exactamente esto es lo que me va a salir acá. Va a buscar todos los elementos que tengan la clase header y dentro me va a buscar todos los H1. Entonces va a afectar solo esto. A esto le podemos cambiar, por ejemplo, el font size. Font-size, dos puntos, le podemos poner 30 píxeles, por ejemplo. Lo guardo y se va a cambiar el tamaño. Vamos a ponerle uno más grande, 50 píxeles. Listo, va cambiando el font size de esto. A esto le podemos poner un color también, white por ejemplo, y va a cambiar el color a blanco. Luego le podemos poner este text decoration underline, por ejemplo, y nos va a pintar un subrayado. Podemos darle un font weight, que tenemos light, que es para, digamos, más fino. Tenemos el normal, que es el que estamos utilizando ahorita, y tenemos el bold, que es como ponerlo en negrita. Entonces vamos a dejarlo en negrita. Y así como esto hay infinidad de propiedades, ¿no? Ahora, estas acá se utilizan normalmente para lo que son elementos de texto. Sí, Jorge. El background color no se ha alterado. Ah, sí. Esto, a ver, mira, si yo inspecciono aquí, vamos a poder explicar esto un poco mejor. Lo que sucede es que, ¿recuerdas que al inicio de la sesión dijimos de que cada vez que creamos un div, por ejemplo, o un elemento, se piensa como si fuesen cajas? Bueno, pues aquí lo podemos ver un poco más claro. Si nosotros resaltamos acá con el mouse, si pasamos el mouse por encima de los elementos, vamos a poder hacer que se sombree en la página web el área que representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, HTML representa todo. El head ni se pinta porque recuerda que son cosas de configuración. El body representa todo esto, ¿no? Entonces, si yo me voy acá al header, el header representa todo esto. ¿Qué sucede? Que el header es como una caja y todos los elementos que yo ponga dentro van a, digamos, ser el contenido del header. Entonces, mientras más elementos yo ponga en el header o más grandes sean los elementos del header, esta caja va a crecer naturalmente para tener el tamaño suficiente para poder contener a sus elementos hijos sin importar el tamaño que estos tengan, ¿no? Entonces, si el taller 1 crece, los elementos que están dentro de esta caja crece, si la caja no crece con él, entonces se va a desbordar, ¿me entiendes? Entonces lo que sucede es que naturalmente va a crecer en base al tamaño de los elementos que tenga dentro. ¿Eso resuelve la duda?
Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer, digamos, para dejar más claro incluso esto, dentro del header voy a poner otra imagen, la misma imagen del perro, ¿ya? Para que te des una idea. Entonces ahí está. Ahora si yo sombreo header, me va a sombrear todo lo que está dentro de él, ¿no? Vamos a hacer acá un poco más pequeño, así. Ahí creo que se ve. Entonces ves que ahora el header ha crecido porque tiene más elementos dentro y crece consigo mismo. Ahora, para entender un poco más avanzadamente esto, se puede explicar ahorita lo que es una propiedad muy importante de CSS que se llama display, ¿ya? Los elementos por defecto, ¿ah? A la hora de crearlos, por ejemplo header, img, h1, ya son naturalmente distintos para el navegador. El navegador sabe de que existen dos tipos de elementos a la hora de mostrarlos. En verdad hay más, pero hay dos bases, ¿ok? Los bases son los elementos de bloque y los elementos inline, como le llaman, ¿ok? Elementos en línea y elementos de bloque. ¿Cuál es la diferencia? Que los elementos de bloque son los elementos que naturalmente, por convención, hacen la función de ser contenedores, de ser cajas que justamente van a ser infladas con otros elementos, que van a contener otros elementos. Por eso se le llaman contenedores o bloques. Esos son los elementos de bloque. En este caso, por ejemplo, header es un elemento de bloque, nav es un elemento de bloque, section es un elemento de bloque, footer también es un elemento de bloque. Sin embargo, otros elementos, como por ejemplo elementos de texto, no están hechos para funcionar como contenedores. Son elementos que están hechos para hacer texto, justamente, para hacer contenido, no contenedores. Entonces a estos elementos, naturalmente, se les da una propiedad de CSS que es Display Inline Block. A diferencia de estos, que naturalmente se les da una propiedad llamada Display Block. Entonces, esto tú no lo ves porque ya está hecho nativamente, pero sí que se puede manipular desde el CSS. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo más claro. Voy a quitar la imagen del perro que creé en el header y voy a poner otro título que se llame título 2, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está, tenemos nuestro... Uy, perdón. Listo, 100%. Esto está así, ya. Entonces ahora tenemos un título 1 y un título 2. Si te das cuenta, estos títulos ahora tienen... solo por ser títulos, ¿no? Tienen lo que es un display block por defecto desde el navegador, pero nosotros podemos manipularlo, ¿no? Podemos hacer que esto sea display inline block. Si lo escribimos, display inline guión block, tiene que ser con esta forma, con guión. Si yo hago eso, en vez de que un elemento ocupe todo el ancho, ¿no? Como cualquier elemento display block, yo quiero que uno esté al costado del otro, que solo tengan el ancho de su contenido. Entonces ahí, si yo le pongo el display inline block y yo recargo, en teoría me faltó para el H2. Mira, el H1 por ejemplo, si ahora yo lo sombreo, solo tiene un ancho dependiendo de su contenido, y el H2 todavía no, porque no lo he puesto. Entonces esa es la diferencia de un elemento de bloque y un elemento inline. El elemento inline, acá ves que el ancho del elemento se rige dependiendo del contenido del mismo, ¿no? En cambio los elementos de bloque siempre van a tener un full width, digamos, va a ser el ancho de toda la página. Entonces para que uno esté al costado del otro, lo que yo tendré que hacer sería header, h2, ¿no? También display inline block. Y listo. Como ahora ambos, digamos, esta caja sí que es un display block, por eso ocupa el 100% de la página. Este es display block, y ahora como estos dos tienen display inline block, se van a acomodar uno al costado del otro para poder ir rellenando el espacio de la página, ¿no? Entonces más que nada así es como funciona. Nosotros podemos manipularlo, ¿no? Acá desde CSS le podemos dar display inline block, display block, pero sí que ya es cuestión de ir como jugando un poco, investigando, ver cuáles son los elementos que nativamente el navegador los trae como con display block y display inline block. ¿Se entiende? Genial. Entonces, ahora lo vamos a dejar como estaba y seguimos avanzando un poquito con lo que es la imagen, por ejemplo, ¿no? Ahora, la imagen ves que desborda el sitio web y esa no es la idea. Entonces,
Para poder arreglar esto hay diferentes maneras. Acá es donde viene un poco, entra el concepto de lo que es responsive. Entonces vamos a tratar la imagen. En este caso voy a poner netamente IMG. Esto va a buscar todas las imágenes del sitio. No es, digamos, una buena convención porque le estamos dando reglas generales y cuando yo cree otra imagen también se va a ver afectada por lo que yo escribo acá. Entonces en tal caso podemos hacer dos cosas. Podemos añadirle una clase acá para que solo afecte esta imagen, que se va a llamar dog. O podemos buscar también así, ¿no? Punto section para que busque a raíz de esta división y acá IMG. Entonces acá le estoy diciendo todo lo que esté dentro de este section, todas las imágenes que estén dentro de este section se van a ver afectadas. Pero para ser más específicos, como ya le di una clase en la imagen, voy a poner punto .dog para que solo esa imagen se vea afectada. Entonces, nuevamente, esta imagen yo le puedo dar un width o un height, ¿ok? Entonces le voy a poner un width de 200 píxeles y un height de 200 píxeles. Si yo hago esto, la imagen se va a ver cuadrada, pero las imágenes no siempre son perfectamente cuadradas, sino que las imágenes ya vienen con una resolución por defecto, ¿no? Entonces, quizás a veces son rectangulares, algunas son más anchas que altas, otras son más altas que anchas, diferentes proporciones y demás, ¿no? Entonces yo no puedo simplemente manipular una imagen y darle forzosamente esto. O sea, sí puedo hacerlo, pero mira cómo se llega a ver. De hecho, la imagen se está comprimiendo, no se ve como debería, no mantiene su proporción. Entonces para eso, en vez de manipular el height, solo voy a manipular su width. Y esto va a hacer que automáticamente sí va a tener un width de 200, pero el height, como no lo estoy forzando, el height se va a acomodar directamente a la proporción del ancho de la imagen, ¿no? Entonces siempre la imagen se va a ver proporcionada, siempre y cuando yo no manipule ambos valores, el height y el width. Ahora, esto acá estaría bien, pero ¿qué pasa de que si yo tengo una imagen, por ejemplo, de 600 píxeles de ancho? Ok, acá se va a ver bien porque hay espacio. Pero si yo lo viese desde un dispositivo móvil, que lo puedo ver una previsualización de cómo se vería desde un dispositivo móvil si le doy clic a este símbolo de aquí en el inspector, o sea, clic derecho, inspeccionar, le doy clic aquí. Y acá puedo poner cómo se vería desde un Samsung Galaxy S20 Ultra, por ejemplo. Le pongo acá 100%. Se vería más o menos así. Y ves que la imagen como que se pasa, ¿no? Porque acá sale que el S20 Ultra, por ejemplo, tiene un ancho máximo de 412 píxeles. Y esta imagen yo la estoy forzando a que sea 600. Entonces me estoy comiendo una parte de la imagen. Entonces no es recomendable trabajar los anchos con valores en píxeles. Lo que es recomendable es trabajando por porcentaje. Si yo le pongo 100%, por ejemplo, y recargo, siempre va a tener el 100% del ancho de la pantalla, no importa el dispositivo en el que yo lo vea, ven que siempre se va a hacer como un resize de la imagen para que mantenga su proporción. Eso es lo correcto, ¿no? Que siempre se vea bien en cualquier tipo de tamaño. Y eso es porque le estoy dando un width de 100%. Eso significa que independientemente del tamaño del ancho, del valor del tamaño del ancho, siempre va a tomar un 100% de la pantalla. Ahora, yo también podría darle un max-width de 300 píxeles, por ejemplo, ¿no? Entonces si recargo, va a tener un 100%, 100%, hasta que llega a 300 píxeles y se queda ahí para siempre. Entonces esa es una propiedad adicional que se le puede dar. Lo mismo se puede hacer con los saltos, ¿no? Hay max height, también hay min width, min height, ¿no? Un ancho mínimo de 300 píxeles. Entonces no importa que yo la resize así hacia abajo, la imagen no va a decrecer menos de lo que yo le he puesto, ¿no? Esas son formas de manipular, digamos, las imágenes. Por ahora dejémoslo con el width del 100%. Y listo. Entonces ahí ya tenemos un poquito la web más responsive, ¿no? Sí le voy a poner un max width de 600 píxeles para que en desktop no se vea tan feo. Entonces, listo. En mobile se va a ver así, crece hasta cierto punto y listo. Ahora, si se dan cuenta, la web no está perfectamente cuadrada. Eso es porque los navegadores nativamente dan ciertos estilos para poner márgenes y cosas adicionales que no queremos en este caso. Entonces para eso se usan los códigos de reset. Normalmente puedo buscar acá en Google CSS reset style. Este es uno bien conocido.
Entonces yo voy a copiar y pegar todo este código. Y esto lo que hace, lo voy a copiar y pegar literal. Todavía no es necesario entenderlo, pero lo copio y lo pego y listo. Se deshacen todos esos márgenes incómodos. No es necesario ahorita entender ese código. Poco a poco sí que conforme nos vayamos familiarizando con las propiedades de CSS y demás, ya podrías entender cada línea. Pero por ahora básicamente lo que le estoy diciendo es a todos estos tags quítale los márgenes, quítale los bordes, la fuente que sea la natural, alínealos normalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Se quitan todas las cosas que los navegadores, digamos, le añaden por defecto, ¿no? Acá estoy añadiendo un comentario. Así como en HTML se comentaba con esta sintaxis, en CSS se comenta con esta sintaxis diferente, ¿no? Que es slash asterisco, comentario lo que yo quiera, y luego asterisco slash para cerrar. Esto viene a ser el opening tag para el inicio del comentario, y este es el closing tag para cerrar lo que es el comentario. Entonces listo, ya nos deshicimos de todos esos márgenes incómodos. Ahora, otra cosa muy importante en CSS viene a ser el margin y el padding. Hay muchas personas que cuando comienzan tienen problemas comprendiendo la diferencia entre uno y otro. Entonces vamos a ver claramente la diferencia entre uno y otro, por ejemplo, en el section, ¿ok? Vamos al section. Y al section le voy a poner un... acá, punto section, ¿no? Que viene a ser este de acá, el class section. A este section le voy a dar un margin 50 píxeles. ¿Qué va a hacer esto? Si yo lo sombreo, en naranja estoy viendo el efecto que está teniendo el margin de 50 píxeles. Lo que hace es decirle hacia todos los lados, o sea, arriba, abajo, izquierda y derecha, créame un margen de 50 píxeles entre los otros elementos. Entonces, ves cómo se está como acomodando y está espaciándose del resto de elementos con un margen de 50 píxeles, ¿no? Incluso acá podemos verlo un poco más claro. Aquí. Entonces, eso es lo que hace el margen. Te separa el elemento que tú le des el margen de los otros elementos por el número que tú le des en píxeles, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia con el padding? El padding hace que el elemento mantenga, digamos, una distancia, pero interna. Es como si el elemento creciese por dentro. En cambio, el margin hace que el elemento se separe por fuera. Si yo le pongo acá, por ejemplo, al section un border de un píxel, vamos a ver, digamos, los límites del elemento. Todo este borde que yo le acabo de crear, como si fuese un cuadro, representa literal todo el tamaño del elemento section. Entonces, si se dan cuenta, mira la diferencia entre el margin y el padding. El margin lo hace por fuera del elemento. En cambio, el padding lo hace por dentro del elemento. Creo que ahí se puede apreciar un poco más la diferencia, ¿no? Siendo el margin lo naranja y el tono verdoso viene a ser el padding. Ahí sí queda claro. Excelente. Entonces, así como le podemos dar un margin 50 píxeles, que simplemente poniendo un solo valor hace de que se haga arriba, abajo, izquierda, derecha, también podemos hacer de que solo se le dé a la derecha. Así, margin-right. Entonces esto haría de que el margen solo esté hacia el lado derecho, como ven en el espacio naranja. También le puedo dar un margin left, que hace que el espacio esté a la izquierda. Tenemos margin top, que hace que esté hacia arriba. Y tenemos margin bottom, que hace que esté hacia abajo. Entonces esa es, digamos, la forma en la cual se puede hacer. Nuevamente, margin top. Uy, perdón. Margin top, margin left, margin right y margin bottom. Entonces todas estas cuatro líneas serían el equivalente a escribir simplemente margin 50 píxeles. Entonces nos ahorramos todo esto solo por escribir esta línea de esta forma. Pero si circunstancialmente necesitamos solo darle margen hacia un lado, que en verdad sí se usa bastante, podemos hacerlo de esa manera. Ahora, hay una forma un poco más avanzada de hacer esto, que es con un CSS shorthand.
Los shorthands son como abreviaturas de código para no tener que estar escribiendo margin left, margin right, margin bottom. Imagínate que no sea simétrico, que necesitemos que arriba tenga 20, abajo tenga 30, a la izquierda tenga 10 y a la derecha tenga 15. Entonces lo que se puede hacer es directamente desde el shorthand. O sea, en vez de escribir guión left, guión right, guión bottom, se puede escribir en una sola línea desde aquí. ¿Cómo se interpreta? Pues así. Siempre comienza en sentido horario, ¿no? Entonces el primer valor va a ser el de arriba, como si fuese en un reloj. Espacio, el siguiente valor debería ser el de la derecha, nuevamente en sentido horario. Entonces acá le pongo 20 píxeles. Espacio, el siguiente valor va a ser el de abajo, como si siguiésemos en el reloj, avanzando. 10 píxeles. Y el último va a ser el de la izquierda, que le voy a dar 15 píxeles. Entonces si yo guardo esto, nuevamente, arriba, derecha, abajo, izquierda. Nos ahorramos todas estas líneas y en una sola línea, con un código más reducido, con un CSS shorthand, se puede también configurar. Y miren, acá efectivamente podemos ver de que acá en el inspector nos marca arriba 50, a la derecha 20, abajo 10 y a la izquierda 15. Están totalmente desproporcionados, pero es una de las formas en las cuales se puede hacer. ¿Quedó claro eso? Perfecto, entonces yo creo que por ahora nos quedamos acá en lo que es CSS por un tema de tiempo. Ya en sesiones posteriores podemos ver un poco más de, digamos, posicionamiento, etcétera, de los elementos. Podemos terminar de hacer el sitio ya un poco más bonito y demás, pero creo que ya tenemos como que un concepto bien de qué hace HTML y qué hace CSS, ¿no? Hasta este punto, ¿hay alguna duda o algo que se pueda aportar antes de terminar el tema de HTML y CSS en esta primera sesión? ¿O estamos bien? Buena pregunta. Sí, es verdad. Imagínate que yo le quiero poner un ID a esta sección. Entonces le voy a poner también ID section. O si crea un nuevo elemento incluso, para verlo un poco más acá. Este H2 le voy a dar un ID que se llame H2. Entonces la única diferencia es de que en vez de poner un punto, ya que el punto nuevamente representa una clase, la única diferencia es de que en vez del punto se pone un Michi o un hashtag, como quieras llamarle, un Michi, ¿no? Entonces el Michi representa ID. Entonces si yo le pongo Michi H2 y le paso el mouse por acá, me dice voy a buscar un elemento con el ID H2. Entonces acá le puedo poner color orange, por ejemplo. Y listo. Solo me va a agarrar el elemento que tiene el ID. Solo que es mejor trabajar con clases, lo que es el CSS, porque podemos reutilizar, ¿no? En cambio acá solo va a funcionar para este de acá, y si eventualmente tenemos otro elemento que tenga color orange, tendríamos que reescribir otro para el H3, por ejemplo, ¿no? Cuando en verdad, en vez de hacer esto, podríamos escribir una clase que se llame, por ejemplo, .orange, ¿no? Y acá a todos los elementos que yo quiero que tengan color color orange, yo les pongo así, orange, clase orange. Como eso se puede reutilizar, también le doy acá al párrafo, por ejemplo. Entonces todos los que tengan orange va a tener color orange. Y listo, ¿ves? Estoy reutilizando el CSS. Es por eso que se suelen utilizar más clases que IDs. ¿Queda claro? Listo, de nada. Bueno, entonces acá vamos a dejar por ahora esto y vemos solo una pizca de JavaScript por ahora, que es lo más complicado. Yo diría que eso lo dejemos ya más para el final, incluso posteriormente en el curso. Pero bueno, entonces voy a primero vincular mi JavaScript en el HTML, así como hicimos con el CSS. También tenemos que llamar nuestro script de JavaScript, solo que se hace de una manera un poco diferente. No se suele hacer dentro de la etiqueta head, sino que se suele hacer dentro de la etiqueta footer. Ya después se entenderá por qué. Incluso luego lo podemos ver más avanzadamente y darnos cuenta de que incluso más adelante no va a ser necesario ponerlo en el footer. Pero para no confundirnos ahorita, digamos que por el momento se llama una etiqueta script
dentro del footer, al final de toda la página prácticamente. Entonces el script viene con un atributo source y a cada uno le tiene que poner la ruta en la cual se encuentra nuestro JavaScript, que en este caso es script.js, porque está al mismo nivel que el HTML, ¿no? Si estuviese dentro de una carpeta, sería carpeta script / script.js, pero por ahora solo así. Entonces acá ya lo estoy llamando. ¿Cómo vemos de que esto funciona? Me voy acá nuevamente a fuentes y ajá, perfecto. Me está llamando los estilos. Acá ya podemos ver todo el código de nuestros estilos. Y me está llamando el script.js que está vacío. Y no me salen errores en consola. Si yo acá me equivocara, por ejemplo, me saldría lo mismo, file not found. Pero como lo hemos hecho bien, no hay ningún error y me aparece acá en las fuentes. Entonces genial. Ahora, comencemos con un poquito de JavaScript nomás. En JavaScript nosotros lo primero que deberíamos aprender son las variables. Como en cualquier otro lenguaje de programación tenemos variables. La forma de definirlas en la convención moderna de JavaScript, hay dos formas. Una es con la palabra const. Const significa constante. Eso significa que va a ser una variable que no va a cambiar su valor nunca más desde que yo lo defino. Entonces puedo poner, por ejemplo, const name igual Jorge y punto y coma. El punto y coma hoy en día ya no es necesario, es opcional. A mí personalmente me gusta utilizarlo por costumbre, pero es totalmente opcional, se lo dejo a ustedes. Pero sí, esta es la forma, digamos, de crear una variable en JavaScript. Se usa const, espacio, el nombre de la variable. Podría ponerle lo que yo quisiera, X, Y, Z, lo que quiera. Pero sí se recomienda que el nombre de las variables siempre sea lo más descriptible posible, que realmente represente lo que va a llevar, digamos, el valor de la variable. Y el igual simplemente me ayuda para asignar, ¿no? Las dobles comillas, las comillas dobles, se utilizan para definir que lo que va dentro de esas comillas es un texto o un string, como se le conoce en los lenguajes de programación convencionales. Ahora también podría crear otra constante que se llame age, que sea, en vez de comillas, porque ya no voy a poner un texto sino un número, voy a poner 28, por ejemplo. Ven que el color cambia, ¿no? Cuando es naranja es porque es un string, cuando es color verdoso es porque es un número, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tengo dos constantes. Sin embargo, acá tenemos una diferencia, que quizás tu nombre nunca vaya a cambiar, entonces sí es una constante, pero lo que no va a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es tu edad, ¿no? Porque cada año va a ir incrementando. Entonces esto ya no es una constante, esto es una variable normal y por eso se usa let. Entonces tenemos estas dos palabras reservadas para crear variables. Const cuando va a ser una variable que nunca va a cambiar su valor, y let cuando sea una variable que sí circunstancialmente más adelante podría mutar o cambiar su valor, ¿no? Entonces luego tenemos una de las líneas más utilizadas y el mejor amigo de los desarrolladores en todo este proceso, que es el console.log. Console.log nos permite imprimir resultados, variables, texto, lo que nosotros querramos en la consola del navegador. Entonces acá podría imprimir name, por ejemplo, ¿no? Y si hago esto, acá me está imprimiendo Jorge, porque Jorge ya se guardó en la memoria una vez que lo guardé en una variable, y ahora yo ya no voy a escribir Jorge a mano, sino que voy a escribir directamente el name, ¿no? Si yo posteriormente cambio el nombre a Diego, lo que voy a imprimir va a ser Diego, ¿no? Entonces hagamos una sentencia un poco más compleja. Por ejemplo, name más lo que hace es concatenar textos, ¿no? O sea, añadirle un texto a otro texto. Tiene espacio más age años, ¿no? Entonces, esta es una forma de decir nombre tiene edad años, ¿no? Entonces si yo guardo, me va a decir Diego tiene 28 años, ¿no? Entonces acá yo lo puedo cambiar Jorge, por ejemplo, ya cumplió 30, no sé. Listo, Jorge tiene 30 años. Entonces, ahí es lo que estamos haciendo, lo que hemos aprendido es a crear variables constantes, crear variables mutables y poder concatenar esos textos en una consola e imprimir lo que queramos en una consola. Ahora,
Así como existen los strings, existen los numbers, también hay otros tipos de dato, de variable. Por ahora no quiero profundizar tanto en eso, porque creo que deberíamos verlo en una sesión un poco más extensa. Pero sí es bueno que sepamos que existen otros tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos let to-do list, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos crear una lista de elementos, se puede crear con la siguiente sintaxis, con corchetes. Entonces, quiero crear una lista de cosas por hacer. Pongo comprar, lavar, cocinar, ejercitar, ¿no? Entonces, yo más abajo haré otro console log con el to-do list. Y este to-do list me va a imprimir la lista de todas las cosas que tengo que hacer. Incluso es desglosable. Si yo le doy clic acá, me va a decir primero comprar, segundo lavar, tercero cocinar, cuarto ejercitar. Obviamente, como en cualquier lenguaje de programación, no se cuenta desde el 1, sino se cuenta desde el 0. Pero sí, básicamente me enumera en una lista las cosas que yo puedo hacer. Posteriormente ya veremos cómo trabajar con listas. Esto se le llama en inglés arrays, ¿no? Y así como hay muchísimos más. Solo quería dar una pequeña presentación de cómo crear variables para poder ya llegar a lo último que vamos a llevar en la sesión de hoy, que va a ser, así como existen variables de texto, de números y de lista, entre otras, una muy importante son los elementos de HTML. Nosotros podemos crear variables que representen uno de estos elementos de HTML para poder manipularlos a través de JavaScript. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a darle. Más abajo voy a poner, por ejemplo, const. Manipulemos, por ejemplo, la imagen. Const img, le voy a poner por poner un X, acá podría ir lo que sea, ¿no? Es el nombre de la variable que nosotros nombramos a nuestro gusto. Const img, y acá se utiliza document. Al escribir document en JavaScript tenemos acceso a un montón de cosas que ya vienen predefinidas de JavaScript. Para eso también tenemos que entender lo que es el DOM. También lo explicaremos en una sesión posterior. Solo ahorita quiero dar un ejemplo de cómo podemos, digamos, vincular un elemento de HTML con un elemento de, digamos, una variable de JavaScript, ¿no? Entonces el documento, si yo le pongo punto, tiene acceso a un montón de cosas. Entre ellas tiene acceso a una función que se llama query selector. Es una función, por eso se ponen los paréntesis. Siempre una función, a la hora de llamarla, se abre y se cierra paréntesis. Y esta función recibe algo dentro de esos paréntesis, que es un selector, así como si fuese CSS, tal cual. Entonces, ¿cómo se buscaría en CSS la imagen? .dog, porque le pusimos esta clase, ¿no? Entonces, si yo luego hago un console log de img, habiéndola buscado con un query selector, con el selector de CSS que le corresponde, pues acá en la consola me va a pintar, mira, todo el HTML de ese elemento, y si le paso el mouse, incluso ya me lo vincula, reconoce que es ese elemento, ¿no? Entonces, esa es la forma de vincular. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que las posibilidades son infinitas. Puedo hacer lo que quiera ahora a través de JavaScript con esa imagen. Por ejemplo, le puedo asignar estilos adicionales de acá con mg.styles, .style, pongámosle border, pongámosle 5 píxeles red solid, y ven, puedo, no solo a través de CSS, a través de JavaScript también puedo modificar lo que yo quiera con esa imagen, ¿no? Y así como eso, puedo hacer mil cosas. Puedo a través de JavaScript decirle que cuando le dé clic a esa imagen haga algo, etc. Por eso ya lo veremos en una sesión posterior. Ahorita creo que ya he explicado, digamos a grosso modo, un poco sobre las variables de JavaScript, para qué sirve. Tenemos también lo del HTML y lo del CSS, así que yo pondría una pausa ya aquí y en una sesión posterior veremos el resto de cosas. No sé si hasta acá hay alguna consulta, duda, sugerencia o demás. Ya, perfecto. Entonces hasta acá voy a cerrar el video y ya nos veremos en una sesión posterior.